Vamos a recibir con mucho gusto al abogado y diputado Rodrigo Goñi. Rodrigo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Miguel, un gusto y gracias por la invitación. Bien, queremos ir a fondo con algunas cuestiones particulares de la Ley de Urgente Consideración que tienen que ver básicamente con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la huelga y cómo se van a regular algunas cuestiones que tienen que ver con ocupaciones. No sé si está la palabra o no está, porque lo hablábamos con Fernando Pereira, él hace hincapié de que la palabra no está, pero hubo alguna cosa que se cambió en el texto que vino del Senado, pero queremos ir a fondo con esto. Entonces arranquemos. ¿Qué es lo que se regula, si es que se regula? ¿Hay cambios en el derecho de huelga que está consagrado en la Constitución y regulado por ley, obviamente? Hay nuevas reglas y precisamente si tiene una bondad para mí indudable y evidente es que son reglas claras. Una de las desventajas que tenía la legislación actual, y por eso se cambia, era la incertidumbre. Yo escuchaba recién, hace unos minutos acá, en el informativo, al dirigente Marcelo Abdala que decía, bueno, da certezas lo ocurrido hoy con los consejos de salario. Donde no había certezas era en qué se podía hacer y qué no en la acción sindical. Entre los temas de mayor confusión era, por ejemplo, se podían hacer las ocupaciones, no se podían hacer, qué tipo de medidas sí, qué tipo de medidas no. Eso lleva a que, por ejemplo, la incertidumbre en las relaciones laborales y en las medidas sindicales, Uruguay en el ranking de 141 países del ranking de inversión, del buen lugar para inversión, que eso se traduce siempre en si vienen inversiones y si se genera trabajo o no, es decir, no es un tema menor. Uruguay estaba en el puesto 130 de 140, es decir, al fondo de la tabla. ¿Por qué? Porque Uruguay está muy bien en una cantidad de cosas, la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica, pero en el tema de relaciones laborales y en el tema de medidas sindicales está con la nota más baja. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque está actual y potencialmente la posibilidad de medidas sindicales que, por ejemplo, no dejen entrar a la dirección de la empresa al establecimiento y, por lo tanto, la empresa quede automáticamente sin poder, por ejemplo, cumplir con una exportación. Eso llevó a que muchas empresas se fueran de Uruguay. A mí, durante el periodo anterior, si bien yo no estaba en la Comisión de Derecho Laboral, de Laboral en el Parlamento, cuando se iba una empresa importante con muchos puestos de trabajo, yo siempre pedía una entrevista y preguntaba cuál era la razón por la cual se iba. Y este tema de medidas sindicales que muchas veces impedían a la dirección de la empresa continuar con el control de la gestión, era un tema que no lo podían explicar en sus centrales. ¿No entendían? No, es que no se puede entender sin ninguna razón realmente que sea de muchísimo peso, ¿no? Se producían este tipo de medidas que, reitero, llevaban a que la dirección de la empresa no pudiera entrar a continuar con el control de la gestión, lo que eso llevaba a un caos y muchas veces llevó a que esas empresas se fueran. Ahora creo que por fin se establecen reglas claras que no solamente este gobierno, digamos, en su campaña electoral, las venía proponiendo y postulando, sino que la propia OIT, la OIT es la Organización Internacional de Trabajo, que en este tema de las normas, de la normativa laboral, sindical, es como la palabra santa, ¿no? Nadie discute a la OIT. Bueno, la OIT hace más de 12 años, desde el 2012 fue que claramente les dijo a Uruguay, necesitamos reglas claras, y esta ley de urgencia lo que hace es tomar textualmente, literalmente, una fórmula muy sencilla que dice: las acciones sindicales deben ser pacíficas y respetar siempre y en todo caso el derecho de los trabajadores que quieren ingresar, es decir, que no adhieren a la medida sindical y quieren seguir trabajando, y de la dirección de la empresa a continuar con el control de la misma. Sencillo, son 2 renglones. Eso, el PIT-CNT ayer concurrió a la comisión de la ley de urgencia. Parece que no quiere entender qué es lo que dice, y por eso muchas manifestaciones, de la que tú decías, de cuál es
sus efectos realmente... ¿Esto prohíbe las ocupaciones? Esa es la pregunta. Por la vía de los hechos, la mayoría de las ocupaciones van a ser ilegítimas. La mayoría. ¿Y por qué digo la mayoría? ¿Van a ser? Ilegítimas. Ilegítimas. ¿Por qué digo la mayoría? Porque la mayoría tenían un contenido de violencia e impedían a los trabajadores que querían continuar ingresar e impedían a la dirección de la empresa. Ayer yo decía, bueno, podrá haber en la discusión, en el debate, podrá haber alguna ocupación que no contenga violencia y no impida entrar a los trabajadores y no contenga este tipo de prohibiciones. Sí, por ejemplo, ponía un ejemplo yo, si hay un abandono total de la empresa. Es decir, los dueños se van por X razón, dejan la empresa tirada, no hay ningún trabajador que en esas condiciones quiera seguir trabajando. Sí, a veces se toman medidas para preservar que no se lleven las máquinas de madrugada y que no tengan cómo cobrar un crédito salarial de repente. Bueno, sí. Digo, en ese extremo que está poniendo usted como ejemplo. Sí, pero en cualquier caso, si la dirección de la empresa quiere ingresar, de acuerdo a las nuevas reglas que se van a aprobar en la ley de urgencia, no se puede realizar. Es decir, solamente la medida sindical va a estar autorizada y habilitada cuando no ejerce violencia, esto es pacífica, y habilita al trabajador que quiere ingresar y al control de la empresa a poder continuar con la misma. Prácticamente no va a haber ocupaciones como en el sector público. El sector público no las permite, de hecho. No las permite. Esto viene desde la administración del presidente Mujica. Sí, y incluso hubo desalojos. Todo el tiempo. Sí. Una de las razones, pero yo creo que no es la principal, ¿no? Equiparar lo público y lo privado. La principal razón es que el empresario privado sí siente que está en desventaja con respecto al sector público. Pero, y por supuesto, y además, eso ha llevado a que, reitero, el clima de inversiones en Uruguay haya bajado, el deterioro en las relaciones laborales y esta sensación que se tiene de incertidumbre porque no se sabe si mañana te van a ocupar. A veces el PIT-CNT dice, son muy pocas las ocupaciones, sí. Son muy pocas las que se producen, pero la eventualidad de que eso se produzca y que imposibilite a la dirección de la empresa a continuar con el control de la misma o a trabajadores que quieran ingresar, eso lleva a una incertidumbre que en todas las encuestas y en todas las investigaciones lleva a que sea uno de los principales factores. Yo ayer decía, yo estoy seguro que ahora con estas nuevas reglas inmediatamente vamos a mejorar nuestro ranking y yo diría, el impacto de estas reglas es el equivalente a varias UPMs y me hago cargo de lo que estoy diciendo, estoy absolutamente convencido. El Uruguay tiene una enorme cantidad de condiciones para que vuelvan a venir las inversiones, que es lo que más precisamos todos. Hoy, la falta de trabajo en Uruguay, veníamos con una pérdida de trabajo impresionante, el deterioro en el mercado laboral es enorme, ahora con la pandemia muchísimo más. Decenas y decenas y decenas de miles de trabajadores no saben si van a poder mantener su empleo, por eso es muy importante también esta nueva regla en que va a permitir que otra vez vengan las inversiones y creen puestos de trabajo. Bien, ¿alguna cosa más con respecto a este capítulo que modifica las reglas con respecto al derecho de huelga y la eventualidad de ocupaciones? Creo que es muy importante que quede claro, es decir, porque las normas tienen que quedar claras para que realmente se puedan cumplir. Y yo a veces escucho y observo declaraciones que quieren hacerle decir a esta norma lo que la norma no dice. Esta norma no restringe el derecho de huelga, simplemente exige que cualquier medida sindical sea pacífica. Usted como abogado, capaz que me lo puede decir o no, es decir, esta reglamentación de una ley tan larga, la reglamentación puede darse por partes, por ejemplo. Porque, viene la aprobación, viene la promulgación, viene la reglamentación. Mira, o no necesariamente hay que aterrizarla con una reglamentación y ya entra todo en vigencia, obviamente. Te cuento mi experiencia. Nosotros los diputados participamos de todo el proceso en el Senado. Así que llevamos como 70 días o 60 y pico de días de trabajo todos los días. Y a esta altura mi experiencia es que no son tantas. No son tan difíciles de aplicar todas estas nuevas reglas porque realmente había tanta necesidad había, que más de la mitad de estas nuevas regulaciones fueron votadas por consenso. Es decir, creo que ahí queda la prueba más evidente de que
había necesidad de cambiar la seguridad, de cambiar la educación, de cambiar la vivienda, de cambiar normas del Código Civil incluso, de cambiar normas en los espectáculos deportivos, de cambiar normas de la adopción. Es decir, había necesidad. Este gobierno, que tiene también un estilo, y todos lo conocen al presidente, de mucha acción, bueno, quiso cuanto antes arrancar con una cantidad de cosas que vamos a terminar faltan 19 días para la aprobación, con más de la mitad de las soluciones legales votadas por unanimidad. Pero yo te diría que bastante más que el Frente Amplio está de acuerdo, pero quizás por una coma, por un intento hasta último momento de mejorarla según su perspectiva, hasta ahora no la ha votado. Bien, gracias por hoy. Nos vamos a reencontrar con otras cuestiones que tienen que ver con la ley de urgencia o este proyecto de ley de urgencia, pero queremos, y con esta entrevista y con otras, ir parándonos sobre determinados puntos específicos, y esta era clave en las relaciones laborales y lo que se viene en muy corto lapso, ¿no? Porque esto va a entrar en vigencia. ¿Cuántos días quedan? Y bueno, faltan 19. Va a haber un antes y un después, Miguel. En las relaciones laborales, en la inversión, en la forma de erradicar también la violencia en los lugares de trabajo. Había muchas medidas sindicales con violencia, que generaban violencia, querían de muerte la convivencia en los lugares de trabajo, y me parece que en una evolución que está este mundo, ¿no? Y también nuestro país por suerte, donde vamos erradicando la violencia de todos los ámbitos de la sociedad, también esta medida va a contribuir fundamentalmente a erradicar la violencia en lugares de trabajo. Muchísimas gracias por Gracias, hoy. Miguel. El diputado Rodrigo Goñi, ya volvemos.